No es ningún secreto que yo he tenido el privilegio y el orgullo de trabajar para y por mi país y aprender a diario tanto con policía como con Guardia Civil, con el Cuerpo Nacional de Policía, para decir las cosas con propiedad, y con la Guardia Civil. Y digo aprender porque he tenido la gran suerte de estar con personas absolutamente abnegadas que viven por y para su trabajo y que viven preocupándose porque los demás podamos ser. En eso nos parecemos bastante. El profesor universitario es o existe para que los alumnos sean e intenten ser mejores que uno, cosa muy fácil en mi caso, pero en el caso de la policía y de la Guardia Civil, lo que nos encontramos son personas que realizan una labor callada, que no se ve, es decir, con el espíritu de que se sepa que se ha hecho, pero no es necesario que se sepa la persona que se ha hecho. Pero si no estuvieran, no habría ni derechos ni libertades. Los derechos fundamentales que estamos defendiendo aquí y las libertades públicas aparecen defendidas precisamente por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esto en general. En particular, las dos personas que me rodean son dos señores para llevarse cualquiera de nosotros a su propia casa. De mi coronel Diego Pérez de los Cobos, y voy a empezar por la Guardia Civil, porque estamos en territorio Guardia Civil y con la comandancia de la Guardia Civil, por aquello del protocolo, aunque no le suelo guardar mucho, si me equivoco en algo pido disculpas. Mi coronel es una persona que ha tenido la gran suerte España de contar con él. No voy a hablar de su hermano, que también le conocemos los juristas, pero sí quiero hablar de él porque tiene sustantividad propia más que reconocida. Lleva trabajando en Secretaría de Estado de Seguridad, sin que ustedes lo sepan, durante muchos años y ha conseguido establecer formas, modos de trabajo y actuaciones que a nivel general se han implementado en todo el territorio de la Guardia Civil de manera especialmente relevante. Y para los que queremos España y para los que somos constitucionalistas, ha sido nuestra garantía para que ante cualquier amenaza, venga de donde venga, me da igual que sea un fuego, un separatismo o cualquier otra cosa, lo ha sabido responder. Y lo ha sabido responder y ha sabido estar. A partir de ahí me consta que es una persona no solo reconocida, sino querida en el cuerpo de la Guardia Civil, y bueno, pues está llamado a estar presente en el futuro de esta institución que este año cumple 175 años. No se puede tener todo, el otro aniversario es el de la mujer, pero me permitan que no tengamos en esta paridad de género en esta mesa, pero que lo celebremos también, mi coronel. En fin, dejo muchas cosas por decir, pero la presentación, como es mi coronel, se hace con el corazón, con el cariño, pero con el reconocimiento a tanto trabajo hecho. Y de verdad, muchas personas de bien que queremos este país estamos muy orgullosos de usted, o de ti, si me permites, porque he tenido ya ocasión de decírtelo en alguna ocasión y aprovecho para decirlo en público. Y en este momento la imagen de la Guardia Civil y la imagen personal de mi coronel la quiere todo el mundo que quiera este país y que quiera España. Muchas gracias. Gracias. Pido una. Que estemos en territorio Guardia Civil y que presente primero a mi coronel no significa que a mi mano izquierda, y más después de yo haber trabajado con el Partido Socialista como su delegado de gobierno, no quiera a la persona que tenga a mi mano izquierda. De don Fernando puedo decir que ha hecho casi todo lo que puede hacer un policía estando en todos los destinos diferentes. Yo le conocí en el año, si no me falla la memoria, 2010, donde pasó a ocupar la comisaría de Parla. La comisaría de Parla no es la comisaría del barrio de Salamanca, tiene unos problemas especialmente diferentes. No se me olvidará que yo la primera vez que le conocí yo pensaba que era un señor que no tenía buena suerte. Estaba muy equivocado, absolutamente, estaba tan equivocado como este año con la temporada que creía que iba a hacer el Real Madrid. Tan equivocado porque recuerdo que de aquellas cosas que pasaban en Parla, lo comentábamos fuera, en menos de un mes se produjeron 3 asesinatos en Parla cuando el año anterior no sé si había habido 2. Bueno, pues yo hablé con él, le dije, bueno, voy a darle cariño, tal. Es verdad que uno de los homicidios que hubo en Parla, de estos que cuentan, en los que decimos en las estadísticas de muertos matados,
Es verdad que robaban una furgoneta de prensa y el pobre señor que repartía la prensa estaba dentro con la puerta abierta y el caco metió primera con tal fuerza que salió disparado hacia afuera y del golpe murió. Con lo cual no tenía nada que ver mi comisario. Pero no es menos cierto que descubrí una persona abnegada que trabajaba en la comisaría, que se quedaba casi a dormir allí todos los días y que empezó a levantar la comisaría, levantar la comisaría, levantar la comisaría, y empezamos a descubrir que no solo trabajaba fenomenal, sino que todas las personas que trabajaban con él le querían, le respetaban y hablaban fenomenalmente de él. Esa situación hizo que pasara por otras muchas comisarías, después estuvo en Alcalá de Henares, después estuvo, primero en Leganés, perdón, después en Alcalá de Henares, luego estuvo como jefe en el aeropuerto. En el aeropuerto parece que no pasan cosas, pero bueno, bien lo sabe mi compañero Luis, que lleva gestión aeronáutica y que es el coordinador también del grado de turismo, pues que España vaya así, en ocasiones no hay que olvidar que el primer filtro es policía y guardia civil en el aeropuerto. Bueno, con lo de aduanas de Hacienda, pero como estamos casi en campaña de la renta, de eso me permitirán que no hable. A partir de ahí ha estado desarrollando distintos puestos y ahora le tenemos al frente de la UDEF. Y me parecía que, ¿por qué no hay alguien de información de policía para hablar de radicalización? ¿Y por qué tenemos en este momento para hablar de radicalización al comisario principal, a don Fernando Moré? Porque don Fernando Moré está haciendo una labor que se va a ir viendo, que ya se está viendo, pero que se va a ir viendo especialmente bien, que es a semejanza de la UCO de la Guardia Civil, donde lo que está haciendo son operaciones donde todos aquellos que están llevándose el dinero de lo común, tiene un policía como Fernando persiguiéndoles. En un momento donde estamos hablando de corrupción, este señor es quien está luchando contra la corrupción desde el punto de vista económico, con ideas nuevas, con ideas imaginativas, con mucho trabajo, como lo vienen haciendo. Con lo cual, bueno, yo ya, aunque hiciera cualquier pregunta y simplemente los dos dijeran buenos días, el aplauso que se tienen que llevar solo por estar aquí es impresionante. Pero de verdad, o sea, que sepan ustedes el lujo de ponentes que tenemos en esta mesa, que es lo que les estoy contando. Y esto es muy poco habitual, que dos personas con la responsabilidad que tienen, yo les quiero mucho porque son mis alumnos, pero son 40 alumnos los que están matriculados en el curso. Y que tengan a las dos personas que tenemos en la mesa para hablar a 40 alumnos, cuando solo a su mando tienen mucho más de 40 policías o guardias civiles, pues lo que yo quiero es pedir otro aplauso para Fernando, pero desde luego también para la propia mesa antes de empezar, porque tiene mucho mérito y agradecemos mucho que valoren tanto la enseñanza de los futuros universitarios, los futuros graduados en este país, como para estar presente aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, don Diego. Y ahora, como decía aquella canción de pan y mantequilla, después de haber puesto el pan vamos a poner la mantequilla, ¿eh? La sistemática de la mesa será que yo haré preguntas que se pueden negar perfectamente ustedes a contestar o contestar lo que les venga de buena gana, y si no les echo una pregunta que sea interesante la pueden hacer ustedes, porque en eso consistirá, e iré dando la palabra de manera indistinta y la pregunta es para que lo respondan los dos, que no necesariamente tienen que pensar distinto como yo lo sé, es decir, pero si se piensa distinto también se puede decir. Entonces, este curso es sobre radicalización. A mí me gustaría, en primer lugar, hacer una pregunta genérica de cómo ven nuestras fuerzas y cuerpos del Estado la radicalización. Como donde voy yo de vacaciones, mi coronel, que dicen, ¿eso qué es lo que es? Pues, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? Muy bien. Bueno, pues yo debo empezar por agradecer a Ricardo, el director del curso, la amabilidad, primero de invitarme a mí y luego de sus generosas palabras que espero que todos se hayan dado cuenta que son más fruto de la amistad que de la realidad, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene cuando uno le presenta a un amigo que se sale de los esquemas y entra en alabanzas excesivas. Así es que muchas gracias por la presentación y también agradecerle y felicitarle por lo que supone la organización de este curso, de demostración, una vez más, de su sensibilidad hacia un tema tan importante como es la radicalización, ¿no? La radicalización es un aspecto de especial importancia para la convivencia entre nuestros ciudadanos y
yo creo que es de resaltar que en un lugar como la universidad, como la Facultad de Derecho, pues a la hora de organizar una actividad como los cursos de verano, que a veces tienen una parte de formación, pero también una parte lúdica, pues él haya tenido ese acierto de intentar poner el foco en un asunto que, desde luego, nosotros consideramos que es de capital importancia para la seguridad, pero por encima de todo para la libertad y la convivencia de nuestros ciudadanos. Dicho esto, entro ya a responder a la pregunta, ¿cómo se ve la radicalización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Bueno, yo creo que como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen como misión garantizar el libre ejercicio, los derechos y libertades de nuestros ciudadanos, pues esa garantía las fuerzas de seguridad del Estado la pretenden hacer en todos los ámbitos, no solo en el ámbito reactivo, sino también en el preventivo. Y por lo tanto, conocedores de que la radicalización es en muchos casos la antesala de la violencia, pues desde las fuerzas y cuerpos de seguridad se ha arbitrado inicialmente desde el Ministerio del Interior y luego desde las dos direcciones generales, de la Guardia Civil y de la Policía, se han arbitrado una serie de medidas para tratar de conocer el problema de la radicalización en su justa medida, intentar hacer una foto fija de cuál es la situación y el alcance de la radicalización en nuestro país y, en función de esa situación, tratar de arbitrar todas las medidas que en lo posible permitan prevenirla y, por lo tanto, evitar que esa radicalización vaya más, y si eso no es posible, pues tratar de que la radicalización que ya se hubiera llevado a efecto pues no acabe teniendo consecuencias violentas y tratar de atajarla en la medida de lo posible. Para ello, pues se han activado una serie de medidas, como es el plan de lucha contra la radicalización violenta y un protocolo de actuación en delitos de odio, y todo ello fundamentalmente por dos motivos. Primero, porque el terrorismo islamista constituye una de las principales amenazas para nuestro país, y todos sabemos que detrás de las labores de captación y reclutamiento de este terrorismo existe una previa labor de radicalización. Por lo tanto, en la lucha contra el terrorismo yihadista, que es uno de los principales objetivos del Ministerio del Interior y de la Estrategia de Seguridad Nacional y de la Directiva de Inteligencia, pues en esa lucha es prioritario para las fuerzas de seguridad del Estado tratar de detectar y controlar la radicalización como primera fase de ese proceso de captación y de conversión en actividades terroristas, y en segundo término porque, como sabían, pues el desarrollo tecnológico de esta época en la que vivimos ha permitido que las capacidades de financiación, reclutamiento, adiestramiento y propaganda del terrorismo se multipliquen a través de Internet. Por todo ello, el esfuerzo que tenemos que hacer en este momento es más importante que en otras épocas. Lo decía el lunes cuando inauguramos estas jornadas, que antes, para que alguien se radicalizara o se incorporara a grupos violentos o de determinada identidad, pues requería participar en una serie de reuniones o una serie de actividades que pasaban por la asistencia física y la pertenencia a determinados grupos o colectivos. Hoy en día todo eso lo puede hacer cualquier ciudadano desde el dormitorio de su habitación, con solo tener una conexión a Internet. Por lo tanto, esas grandes posibilidades que dan las nuevas tecnologías, que han permitido cambiar absolutamente la forma de vivir y la forma de conducirse de todas las actividades empresariales, industriales
pedagógicas, académicas y políticas, también han tenido su parte mala, que es que también han facilitado estas actividades de reclutamiento y adiestramiento, y por lo tanto, en misión de las fuerzas de seguridad del Estado, prestarle la debida atención. En eso estamos, y además en nuestro país, dada la fuerte experiencia que tiene en la lucha contra el terrorismo, pues se está abanderando en algunos aspectos esta lucha contra la radicalización en colaboración con sus socios de la Unión Europea y el resto de los países de la Organización de Naciones Unidas. Muchísimas gracias, mi coronel. Comisario principal, don Fernando. Bueno, pues nada, muy buenos días. Muchas gracias a todos vosotros por aguantarnos el rollete, y a Ricardo en particular por su amistad y por haberme metido este marrón. Claro. Bueno, tengo en mi currículum, en mi pedigrí también tengo pues muchísimos años de la lucha antiterrorista, que estaba allí como inspector jefe y comisario, que estuve ya llevando la brigada antiterrorista de Álava durante 2 años. Entonces algo se me ha quedado, pero claro, ya llevo muchos años en comisarías, aeropuertos, etcétera, y cuando me dijo esta historia de la radicalización, que es más del mundo de terrorismo, de información, y yo estaba ya muy desconectado, dije, bueno, como hay tiempo, no, pero claro, el tiempo pasa volando, y de repente ahí va, tengo que prepararlo, y bueno, me pilla el toro, porque la verdad es que llevamos todos nosotros, creo, una vida apasionante, ¿no? Porque esta es una profesión apasionante, de verdad, pero bueno, demasiado espesa, ¿no? Además, por doble motivo, por mi amistad con Ricardo, y que te he cogido la palabra de esa paella que nos vas a invitar en tu casa, y también porque mis 2 hijos han sido compañeros, el pequeño hasta hace 2 días con vosotros, y han hecho la carrera aquí en la UAM en Derecho. La radicalización pues nos preocupa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a la policía, a la Guardia Civil, a todos, nos preocupa como a todos, y nos ocupa. Entonces, en cuanto a la radicalización, pues hay un componente también de creencias, de ideologías, de pensamiento, que bueno, es éticamente pues reprochable, pero punible no lo es. Entonces, nosotros debemos atender a ese aspecto, porque eso es la base ya de luego el desarrollo, pero también a las conductas. Las conductas sí lo son reprochables ya jurídicamente o administrativamente. Entonces, de todo esto iremos hablando. También tengo aquí yo alguna nota de la radicalización como resultado, como proceso. Efectivamente, hay ya radicalizaciones religiosas o de creencias que ya están inherentes ahí, porque la radicalización es inherente al ser humano, es tan antiguo como la vida. Claro, eso no vamos a poder evitarlo jamás. Lo que sí vamos a intentar entre todos, y digo todos, las policías en general y la sociedad, todos ellos trabajando en equipo, en conjunto, somos los que tenemos que trabajar este problema. Os decía que hay veces que es un resultado, pues está ahí ya y no se puede hacer nada, pero también es un proceso, el proceso de la radicalización. Ahí es donde entramos también todos en combate, en donde desarrollamos herramientas y buscamos los resquicios por donde poder colarnos y poder ir frenando este proceso tan negativo para la sociedad, que, como apuntaba el coronel, y ya lo recoge el artículo 9 de la Constitución, dice: corresponde a los poderes públicos promover las condiciones por las que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos que se integran sean reales y efectivas. Y entonces nosotros tenemos que ser garantes de ese mandato constitucional y luchar contra ello. Y en esta pregunta pues nada más, luego ya iremos viendo efectivamente cómo luchamos todos nosotros en los planes, planes operativos, en las estrategias, que yo creo que va a ser muy interesante, porque una de las pilares en el que tenemos en todo este contexto teórico también, este marco, es la transparencia y la publicidad. Pretendemos que todo el mundo conozca lo que se está haciendo y cómo se está haciendo. Muchas gracias, don Fernando. Quisiera detenerme un poco en la iniciativa
pionera que ha desarrollado el Ministerio del Interior, publicando y dando transparencia a los llamados delitos de odio, mediante un ingente trabajo que se ha venido realizando por parte de Secretaría de Estado de Seguridad, donde se están recogiendo por primera vez en este país, desde hace ya algunos años, es verdad, los delitos de odio. Entonces es una doble pregunta. Uno, ¿qué les parece esa transparencia y qué supone? Y por otro lado, ¿cómo se consigue formar a los policías o a los guardias para que si alguien va a interponer una denuncia, esa denuncia sea identificada como delito de odio? Y hago esta pregunta porque ayer en la mesa jurídica, por parte de los operadores jurídicos, especialmente por los abogados, se decía que depende cómo se instruyera la denuncia en un primer momento, unas lesiones se podían tramitar por un delito de lesiones o se podrían tramitar por un delito de odio en función de esos elementos que se apuntaban o no en el atestado. Empiezo ahora, en primer lugar, por el comisario. Bueno, don Fernando. Muchas gracias. Efectivamente, el delito de odio es un elemento que provoca discriminación, el odio. El odio es el elemento provocador de la discriminación. Entonces hablamos de transparencia, hablamos de visibilidad, hablamos de conductas. Yo voy a dar también algunas cifras, porque la visibilidad es importante. Apuntaba Ricardo, esa transparencia, esa visibilidad es negativa, porque ya sabéis lo del efecto emulador, ¿no? Nos ha pasado con la violencia de género, nos ha pasado con los suicidas o con cualquier actividad. Parece que, oye, vemos a otros hacerlos y yo quiero también hacerlo y hacer como él y salir en la tele. Entonces, tiene un doble sentido, y además una de los ABC de las organizaciones terroristas, yihadistas, por ejemplo, son no solamente las acciones, sino la propaganda y el adoctrinamiento. Entonces estamos dentro de ese ámbito, en esa discusión de transparencia sí, transparencia no. Yo creo que transparencia sí. Y entonces uno de los objetivos nuestros es reducir esa cifra negra en la que no hay denuncias, y eso es un afán que tenemos y que tenemos también tecnificado para intentar controlarlo. Hoy voy a dar unas cifras de la Jefatura Superior de Policía de Madrid que son muy significativas, porque Madrid es la locomotora de España, para todos, para lo bueno y para lo malo, es donde se empuja en todas las historias. En este aspecto quiero resaltar, las cifras son relativas al delito de odio, colectivo LGTBI, extrema izquierda, extrema derecha, racismo, creencias religiosas, aporofobia, discapacidad, y estas cifras nos indican que esa transparencia, ese efecto quizás reeducador de las actividades policiales. Yo cuando hablo de policía quiero hacer extensivo, que no quiero discutir con la Guardia Civil. Se habla de policía porque la Guardia Civil es policía también. Entonces, en el 2017, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid hubo 181 detenidos por delitos de odio. En el 2018 hubo 97. Ya fijaros que la cifra es casi la mitad. Y en el 2019, 14 detenidos. Luego, algo de ese efecto reeducador tendrá que ver. Entonces, es cierto que en este ámbito hay repuntes provocados por Internet, también otros repuntes por momentos puntuales. Ahora tenemos el Día del Orgullo Gay, pues ahí tendremos un repunte, pero como resumen, en cuanto a la transparencia, sí, sin ser tampoco nosotros un elemento catalizador para dar lugar a artículos pues morbosos o artículos propagandísticos que utilicen nuestros éxitos o nuestros recursos o nuestras situaciones para publicitar este tema. Hay que tratarlo con mucha prudencia en los medios de publicidad y demás. En cuanto a los delitos de odio, me había traído aquí unos apuntes, que es la circular 1/2019 del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio. Yo creo que es muy interesante y os voy a hacer un resumen
saber cómo se trabaja técnicamente también. Entonces, claro, habla la circular de que el concepto de delito de odio no es una categoría única, es una categoría, no es una categoría jurídica concreta, hace referencia a un conjunto de conductas. Entonces ha habido distintas circulares, instrucciones, bueno, que no os voy a aburrir con ellas, pero esto último, que es de 1/2019, de 28 de junio, esta circular que nos remite nuestra dirección para el trabajo diario, yo creo que es, aparte de muy fresquita, 28 de junio, pues es muy interesante. Esta circular, en cuanto a los delitos de odio, dice que se asienta en 4 ejes. La formación siempre presente en todo el ámbito de trabajo nuestro, siempre está presente. La prevención de incidentes, la atención a la víctima, que ese es un tema pues, que ya desde hace años, gracias a Dios, se está considerando de una manera muy activa, y luego la respuesta eficaz, como debe ser en una actuación policial. Entonces, nosotros en el Cuerpo Nacional de Policía lo tenemos organizado a través de la Unidad Central de Participación Ciudadana. Luego ya podemos hablar de ella, que es la que, digamos, tiene la proyección sobre da la cara a la sociedad. Pero este plan, esta circular, afecta a todas las unidades, a Policía Judicial, a la División de Formación, a Extranjería, a Información. Entonces, en concreto, ¿qué incluye esta circular? Que son las claves. En concreto, incluye la formación, currículos formativos en los planes de estudios. En todos los planes de estudios, de formación, hay unos currículos, hay unas materias concretas en el tema de delito de odio para que estemos formados todos. Hay una adaptación también del tema de delitos de odio al plan director. El plan director de mejora de convivencia en los colegios, centros educativos, etcétera, es una cosa que tenemos nosotros, que vamos por los colegios, vamos por los institutos, vamos por los centros sociales, y entonces vamos proyectando, vamos diciendo qué es la policía, qué hace, cómo podemos apoyar, evitar el móvil, explicamos lo que es el móvil, son compañeros que van, pues al igual que hace también la Guardia Civil, van por estos centros y van dando un poco información a los chicos, a la gente y a los profesores. Y en este contexto también pues, se ha introducido todas las temáticas relacionadas con el odio. A las oficinas de atención a las víctimas, que son características peculiares, hay que atenderlas. Se hacen cursos online para todos los policías, se hacen campañas en las redes sociales, se fomentan mesas redondas, mira como esta, seminarios, etcétera. También promovemos la formación o que lleguen los mensajes a las personas discapacitadas, porque ahí tenemos una parte de la cifra negra, no son capaces. La víctima, ya sabéis, es complicada, la vergüenza, los miedos o la discapacidad evita muchas veces que se denuncien, y esto tenemos que rebajarlo, tenemos que conocerlo y tenemos que actuar contra ello. Fíjate que decías tú de abogados, pues también uno de nuestros ejes es contactar con abogados especializados para hacer un acuerdo, una línea común de trabajo. También llegamos a seguridad privada, también llegamos a policías locales, o sea que nos abrimos mucho para trasladar a estos colectivos los mensajes, las mecánicas, las metodologías, los procedimientos para poder trabajar con eficacia. Las oficinas de denuncia que decías de las víctimas, eso también está contemplado. Hay que formar a los policías que están en las oficinas de denuncia para que sepan distinguir primero entre unas meras lesiones, una riña tumultuaria, unas injurias, unas calumnias, de un delito de odio. Distinguir primero y luego también saber cómo tratar a la víctima. La víctima de este tipo de delitos pues hay que tener una especial sensibilidad. Gracias a Dios hemos dejado atrás ya ese mundo de que a los homosexuales o a las mujeres incluso no se les hacía caso o se reían de ellas, o eso ya ha pasado a la historia, creo, gracias a Dios. Y entonces esa parte de formación sobre la víctima también para nosotros es muy importante. Bueno, esta circular contempla también la creación de base de datos para ir conociendo simbologías, grupos radicales y tenerlos ya localizados y detectados. Y por último también hablamos de las campañas de comunicación. Así que en cuanto a delitos de odio, da una panorámica de lo que estamos haciendo y de cómo lo consideramos. Muy bien. Coronel. Gracias. Bueno, respecto a delitos de odio, en primer lugar quisiera contar, porque creo que resulta interesante, cuál fue la génesis de
el protocolo de actuación, que fue un poco el campanazo de salida, protocolo de actuación que por la Secretaría de Estado de Seguridad se elaboró en el año 2014 sobre delitos de odio y conductas que vulneran las normas de discriminación. Lo puedo contar porque lo viví en primera persona y porque además el mérito no es mío, si no, no lo contaría, ¿no? Pero esto surge en el año 2013. Hay veces que el mérito de un éxito con carácter general casi siempre corresponde a un equipo, pero hay ocasiones en las que el mérito se debe sobre todo a una persona. Yo quisiera aquí mencionarlo porque en este caso el mérito es de una persona. En ese año 2013, cuando yo estaba en la Secretaría de Estado de Seguridad, un subordinado mío entonces, que era hoy coronel de la Guardia Civil, entonces teniente coronel Jaime Cereceda, él estaba al frente de una de las áreas del gabinete que dirigía yo, pues me viene a ver después de un viaje que había hecho a Bruselas y me viene obsesionado con el tema de delitos de odio. Yo tengo que reconocer que ni había oído hablar del concepto de delitos de odio. Y me viene diciendo que este es un concepto muy importante que se está definiendo por algunos órganos de la Unión Europea y que en España nunca se había hecho nada a este respecto. Entonces me comenta que cree que ahí tenemos bastante tarea por hacer y que él le ha estado dando algunas vueltas y considera que si nos reunimos con los colectivos afectados y empezamos a hacer un estudio en profundidad de esta materia, pues que el avance, dado que partíamos casi de cero, puede ser exponencial. Yo lo estudio, lo hablo entonces con el entonces secretario de Estado de Seguridad y le decimos que adelante. A partir de ahí, él y la gente que trabajaba con él empiezan a reunirse con estos colectivos afectados. Pues recuerdo con Esteban Ibarra del Movimiento contra la Intolerancia, con la comunidad judía, con los colectivos LGTB, en fin, con un montón de... con la colectividad gitana, con un montón de colectivos y se empieza a trabajar en lo que luego fue el protocolo de actuación que salió en 2014 y que luego se ha ido perfeccionando con un protocolo posterior y con una reciente instrucción de la Secretaría de Estado, a la que hacía mención el comisario, de este mismo año 2019. Con lo cual yo creo que la idea fue buena y, entre otras cosas, hay un dato objetivo, aparte de la percepción subjetiva de todos, de que emprendimos un camino importante y necesario. Hay un dato objetivo que es que en la Unión Europea se hacía una especie de ranking del tratamiento que los países en Europa, los 28 países pertenecientes a la Unión Europea, estaban dando a estas materias. En ese año, el año 2013, que era el primer año que realizan ese ranking, clasificaban a los países en 5 categorías: A, B, C, D o E, y España, que no le había prestado atención a esto, estaba en la categoría E. A finales del año 2014, cuando sale el ranking de la Unión Europea, España había pasado a encabezar la categoría A, o sea, había pasado a estar el primer país de la Unión Europea en tratamiento de delitos de odio. Yo creo que la iniciativa fue acertada y creo que es muy importante por el hecho de que para todos, inicialmente para mí también, pero creo que para las fuerzas de seguridad del Estado y posteriormente para todas las instituciones y con un efecto en cadena hasta llegar a la ciudadanía, pues supuso eso, darnos un aldabonazo que nos permitió y nos obligó a poner la atención y el foco en estos hechos que tienen mucha importancia, no solo por su componente delictivo, sino por su trascendencia en la convivencia y en la concienciación de la ciudadanía. De ahí que la primera necesidad
sobre estos delitos fuera, como decía también creo que el lunes cuando hablábamos aquí, cuando queremos resolver un problema, el primer requisito es conocer el problema, ¿no? Primero ser conscientes de que hay un problema y luego conocer la magnitud y las características de ese problema para luego hacer, como se hace en medicina, un diagnóstico, y en función del diagnóstico, si el diagnóstico es acertado, pues podremos estudiar cuál es la terapia adecuada para resolver esa enfermedad o ese problema. Con lo cual, aquí, como partíamos de donde partíamos, la primera necesidad era conocer en qué situación nos encontrábamos, y de ahí esa importancia de ir a la transparencia que comentaba Ricardo, y esa necesidad por conseguir identificar la dimensión del problema al que estábamos. Por eso se hizo especial hincapié en mantener esa relación fluida con las asociaciones de víctimas de estos delitos, para que ellos nos ayudaran a conocer la dimensión de esa cifra negra, es decir, de esos hechos que se producían y no se denunciaban, y también para ser capaces de conocer esos hechos que, aun denunciándose, pasaban para nosotros desapercibidos como delitos de odio, es decir, se recogían y se mecanizaban como un delito de amenazas más o como un delito de lesiones más, cuando en realidad era un delito de lesiones o un delito de amenazas, pero tenía esa peculiaridad de que esas lesiones o esas amenazas habían sido como consecuencia de que la víctima pertenecía a determinado colectivo y, por lo tanto, eran delitos de odio. Por eso yo creo que fue un punto de inflexión. Yo creo que se ha conseguido dar la vuelta a la situación. Por supuesto, tenemos mucho camino por delante, pero, como decía, el primer requisito es ser consciente del problema para intentar solventarlo, y eso está más que garantizado. Yo llevo ahora como un año y medio al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, y en el tiempo que llevo aquí he podido detectar algunas diferencias, sobre todo respecto a lo que viví cuando hace 20 años yo estaba en esta misma comandancia como capitán mandando la unidad de policía judicial. Es decir, hace 20 años yo salí de Tres Cantos y con una idea, yo creo que bastante aproximada a la realidad, de cuál era la delincuencia entonces, en los años 90, en el ámbito de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid. Me fui y sin haber visto la evolución, puesto que salí de la comandancia, estuve en otros órganos y ya no le presté atención a lo que pasaba aquí, pues de repente he vuelto y me ha pasado lo que le pasa a uno cuando ve a un niño que de repente, sin ver la evolución de cómo crece cada día, de repente se lo encuentra 20 años después y dice, bueno, pero tú cómo puedes ser aquel si ahora tienes barba, tienes esta estatura, tal. O sea, yo no he visto la evolución, pero esa capacidad, ese volver a ver lo que viste, lo que sí que te permite es tener un elemento de contraste que probablemente no tenga el que ha visto permanentemente la evolución de cerca. Por lo tanto, esta situación me ha permitido poder ver cuál era la delincuencia hace 20 años en Madrid y cuál es la delincuencia ahora y qué aspectos me llaman la atención. Yo, por mi trabajo, pues entre otras cosas, pues todos los días cuando llego a la comandancia, esta mañana cuando llego a primera hora también, entre otras cosas me veo el parte de novedades, que es una hoja donde se reflejan todos los hechos delictivos importantes que acontecieron en el día de ayer, todas las detenciones y cualquier actividad relacionada con la seguridad pública que ha ocurrido durante esas 24 horas, ¿no? Bueno, pues yo puedo decir que hay cambios sustanciales, ¿no? Y cambios sustanciales que afectan más a lo cualitativo que a lo cuantitativo. Y veréis por qué os suelto esto, que aparentemente no tendría que ver con esto, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, la estadística de delitos relacionados con agresiones sexuales o con delitos contra la intimidad sexual, si vemos la estadística fríamente, llegaríamos a la conclusión de que
está habiendo más delitos contra la intimidad sexual, está habiendo muchos más de los que había hace 20 años. Y yo cuando hablo con la delegada del Gobierno sobre estadística, cosa que nos toca muy frecuentemente, le suelo contar estas cosas, ¿no? Sin embargo, si rascamos en lo que hay detrás de la estadística y si vemos qué tipo de hechos son los que se están denunciando, y eso te lo permite esa lectura diaria del parte de novedades, vemos que la realidad no es así. O sea, no es que haya mucho más delitos, sino que ahora se denuncian un montón de hechos que hace 20 años a nadie se le ocurría denunciar. Correcto. Es decir, hoy es bastante frecuente que se denuncien agresiones sexuales en una relación de pareja. Eso antes era impensable. Y cuando digo antes, digo hace 20 años, no estoy refiriéndome a hace 50 años. Comentábamos ayer, este hecho además, si me permite, se comentaba ayer por parte del abogado en el clínic jurídico como una realidad también que se había detectado también por parte del Colegio de Abogados de Madrid. Y hoy es muy frecuente que cuando alguna persona, una chica o un chico, está en cualquier sitio de una actividad de ocio o lúdica y otra persona manteniendo una conversación, una relación de cualquier tipo, va más allá de lo que la otra considera que es el respeto a su intimidad, intenta sobrepasarse o abusar de alguna manera, es muy frecuente que esa situación en la que en realidad está sufriendo una víctima, pues se va al cuartel de la Guardia Civil o a la comisaría de policía y presenta una denuncia. Con lo cual, hay muchísimos más delitos por abusos sexuales y denuncias por abusos sexuales que los que había hace 20 años, pero no se están produciendo más hechos de lo que hace 20 años. Digo esto porque lo mismo está ocurriendo con los delitos de odio. Y yo creo que eso es fruto de la concienciación y de la sensibilización. Es decir, la labor que se ha hecho desde el lanzamiento del protocolo de actuación sobre delitos de odio y esa relación fluida con todos los colectivos de víctimas, con la organización, además, de seminarios como este y su publicitación, ha permitido que poco a poco eso vaya calando en la sociedad sea mucho más consciente y que la cifra negra sobre la existencia de esos delitos vaya disminuyendo. Por lo tanto, yo creo que la iniciativa ha sido muy positiva, yo creo que se está trabajando bien. Creo que además el hecho de que haya nacido con un mandato del Ministerio del Interior, inicialmente la Secretaría de Estado, pero que el Ministerio enseguida lo hizo suyo, pues también ha hecho que los dos cuerpos de seguridad del Estado se lo tomaran como un mandato con la importancia que requería. Y aparte yo creo que el propio Ministerio también ha sido consciente de que esto no era un asunto menor y entonces desde el minuto 1 ha puesto en marcha iniciativas que han contribuido a lo que yo creo que está siendo un éxito. Destacaría un par de ellas. Por un lado, el que en la propia web del Ministerio del Interior pues hay una pestaña sobre delitos de odio donde se ofrece apoyo a las víctimas, a los familiares o a quienes conozcan que haya habido un incidente de este tipo y se le da información básica sobre lo que es un delito de odio, sobre cómo hay que denunciarlo y qué pasos hay que seguir para hacerlo. Y también me pareció una iniciativa muy interesante que durante 9 meses del pasado 2017, pues desde el 15 de marzo a diciembre de 2017, en la página web del Ministerio hubiera también una encuesta anónima para que cualquiera que hubiera sido víctima de un delito de odio y que lo hubiera denunciado o no lo hubiera denunciado, pudiera reflejar ahí cuál fue su experiencia, si no lo denunció, por qué no lo hizo, y si lo denunció, cuál era el tratamiento que había recibido. Me parece que son prácticas
de eso, de un país que está en primera línea de la lucha contra este tipo de delitos y de unas fuerzas de seguridad que están también a la cabeza de los cuerpos policiales de Europa y del mundo en cuanto a sensibilización y tratamiento de estas actividades delictivas. Y por último, en cuanto a cómo se forman las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues hay que decir que como consecuencia de aquel protocolo de 2014 ya mandaba a los dos cuerpos que esto tenía que ser una prioridad absoluta, que tenían que incluir en sus planes de formación genéricos en las academias unas sesiones y un determinado número de créditos mínimos para tratar estos aspectos con la finalidad de sensibilizar, concienciar y también de instruir, que por otro lado, aparte de esa formación genérica para todos los policías y guardias civiles, pues hay una formación específica con unos cursos de especialización que se hacen frecuentemente sobre el tratamiento de estas materias, por lo que poco a poco van pasando agentes de ambos cuerpos. Y, por último, también se mandataba en ese protocolo la obligación de realizar frecuentemente seminarios, mesas redondas como esta, en las que se explicitaba que deberían participar, además de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues participantes de organizaciones de los colectivos de víctimas y otros actores como las fiscalías, como los medios de comunicación social y con profesionales especializados de otras organizaciones. Con lo cual, yo creo que el marco general que se ha puesto es el idóneo y prueba de ello es este seminario, que yo creo que es un elemento más de primer orden para contribuir al objetivo general que se estableció ahí. Muchísimas gracias, mi coronel. Me gustaría detenerme un poco más en la formación. Perdonen ustedes, somos universitarios y pues universitario y me gustaría detenerme un poco más en esto. Y además porque lo he conocido de primera mano, porque como he tenido ocasión de ser invitado, en este caso por el Centro de Altos Estudios Policiales, a dar formación en esta materia, sí que me gustaría preguntar un poco más. Mi coronel ha hecho alguna referencia a la formación, pero en el caso de policía no, Fernando. No quisiera ponerte ningún compromiso, pero sí me gustaría un poco mayor explicación. Bueno, el coronel ya ha dado unas claves, efectivamente, del tema de la formación. La formación, vamos a estar hablando siempre de formación, porque es tan importante. Quería resaltar del programa este de la Secretaría de Estado de Seguridad, de colaboración y de información a los colectivos, de la información en actitudes ante cómo comportarse, con la página web que citaba, ante estas situaciones, la gente normal. También me ha pasado un dato de la campaña STOP del Centro de Coordinación e Información sobre Radicalización, gestionado por el CICO. Aquí hay un compañero del CICO, igual me corrige si me equivoco. Pero es muy interesante porque dice, yo creo que esto es relativo a este año, 7.000 comunicaciones ciudadanas, 34% de interés policial y 150 investigaciones policiales. Luego, esta formación o estas herramientas al alcance de la ciudadanía y la participación de todos es muy importante. Hablamos de 150 investigaciones que han provocado estas informaciones de ciudadanos. En cuanto a formación, efectivamente, la formación es que el mundo es muy cambiante, la sociedad lo estamos viendo todos, esto es una locura cómo va, y en el siglo en el que nos movemos esto va a una velocidad que vamos todos, todo el mundo con la lengua fuera. Entonces, esa formación tiene que ser permanente, tiene que ser actualizada, tiene que ser multidisciplinar. Desde luego, en el Cuerpo Nacional de Policía estamos muy implicados en la formación porque es la clave, tener policías formados. De hecho, los planes de formación, como la Guardia Civil, los tiempos de academia, los requisitos para entrar en las academias ya son muy elevados. Para entrar en la escala ejecutiva tienes que ser graduado, para entrar en la escala básica tienes que tener el bachiller. O sea, van cambiando los tiempos y van cambiando los requisitos y las necesidades.
Nosotros en la escuela, en la división de formación y perfeccionamiento del que hablaba Ricardo, del Centro de Altos Estudios Policiales, qué nombre más rimbombante hemos puesto, ¿eh? Me gusta. Está chulo. Tenemos el Centro de Altos Estudios Policiales y luego también tenemos la Escuela Nacional de Policía. Bueno, ahí se está dando ya, es verdad, el primer curso de igualdad, ¿eh? Que estamos dando cursos específicos en todos estos entornos. Yo ayer le cogía los libros a mi hijo, que ha terminado segundo de la escala ejecutiva para inspector y ahora se me va de prácticas a Melilla. Su madre está muy cabreada. Digo que podía haber cogido Córdoba y el chico dijo, no, yo quiero salir un poco de las faldas de mamá y buscarme un poco la vida. Bueno, yo creo que se saldrá bien. Y, oye, le cogí el libro, le pregunté, ¿vosotros en la escuela qué dais de este tema? ¿Estáis dando algo y tal? Y en el libro, efectivamente, había un capítulo para los delitos de odio y todo esto. Y bueno, estudia en profundidad estos delitos, estas conductas, se recogen indicadores, las fases de investigación, la actuación policial, la confección de atestados. Y también había unas referencias a las víctimas que decía, abro comillas, deben ser tratadas de manera respetuosa, sensible y profesional y tienen derecho a la protección, información, apoyo, asistencia, atención y a la participación activa sin discriminación de ningún tipo. Oye, esto me gusta, es que ya en la escuela, en los manuales, en el minuto cero se está insistiendo en qué es la víctima, cómo hay que tratarla y la importancia de esta tipología delictiva, estas conductas que nos están afectando mucho en nuestra sociedad. Está muy bien, no sé si quiere añadir algo más. No, más o menos lo que se ha dicho. Yo lo único aportaría que yo creo que los cuerpos de seguridad del Estado tenemos una gran ventaja en este sentido, ¿no? Que son dos instituciones muy sólidas y muy potentes, por decirlo de alguna manera, con mucha musculatura y muy jerarquizadas. Y eso permite que cuando se quiere introducir un elemento como este, que es un elemento relativamente novedoso porque lleva poco tiempo, pues estos cuerpos tienen dentro de su organización su componente dedicado a la formación y a la enseñanza, que de repente pues dedica a algunos recursos humanos a hacer un estudio en profundidad sobre esta materia, a elaborar unos manuales, a marcar unas directrices y unos protocolos de actuación, y en muy poco tiempo eso se incorpora a la formación ya del siguiente curso académico en los centros de formación por los que sale todo el personal, pero es que además en todas las unidades territoriales pues hay unos ciclos de formación continua, como no puede ser de otra manera, y de repente pues se ordena desde arriba que en las siguientes jornadas que se vayan haciendo, pues trimestral o semestralmente, se incorporen 3 charlas sobre esto, y ahí lleváis el manual y esto es lo que hay que decir. Con lo cual, creo que la capacidad de los dos cuerpos de seguridad del Estado y su estructura jerárquica con el trabajo en cadena permite, creo que como en pocos sitios, que una actividad de formación de este tipo en no mucho tiempo pues llegue a calar hasta el último de nuestros efectivos que está en la calle, ¿no? Eso creo que es un activo y que en este caso se ha utilizado. Muchas gracias, mi coronel. Quiero, desde este congreso obedece a la existencia de 3 grupos de investigación universitarios competitivos que se han presentado a distintos proyectos y fueron seleccionados como tal, y aprovechando de verdad el lujo que es contar tanto con mi comisario principal como con mi coronel, que conocen de primerísima mano esta situación, me gustaría que pudiéramos detenernos un poco a hablar de algo tan importante como ha quedado manifestado en este curso, que es la prevención. Me gustaría conocer un poco desde técnicas de participación ciudadana y sobre todo desde la gran experiencia que tienen ambos ponentes en lo que son las juntas locales de seguridad y que son grandes desconocidos por la sociedad civil, un poco qué se hace en esas labores de prevención
y cómo se trabaja. Ya perdí la cuenta si di el micrófono antes o después. Le voy a dar a mi coronel. Si me equivoco pido disculpas, pero es que estoy tan llamándome la atención lo que están diciendo que no me di cuenta, perdón. Perdón, un segundo. Un segundito. Decía que doy la palabra a mi comisario. Es un seminario. Voy a llamar ahora luego, si no esa redonda. Bueno, pues efectivamente la prevención es fundamental. Te quito la palabra, la prevención. Y luego, en cuanto al terrorismo, hablaremos, yo creo que hablaremos los dos de la Estrategia Nacional de la lucha contra el terrorismo, una estrategia nacional que se ha publicado también ahora, está muy recientita, en 2019. La prevención, claro, primero hemos hablado de la formación, también hay una formación técnica especializada que se da a las unidades que combaten directamente este tipo de investigadores de las unidades de la Consejería General de Información. Entonces es una formación muy técnica ya que va dirigida al conocimiento de las creencias, de los usos de estas religiones o de estas actitudes de este tipo de gente que se mueve en esos entornos. Tenemos una red de alerta en conexión con la sociedad, con los centros educativos, culturales, con las instituciones penitenciarias, todo eso, logramos manejar esa red de alerta para que nos avisen de cosas que contemplen ellos que puedan ser sospechosas de estas conductas o luego también hay un seguimiento de las redes de todo esto. Luego lo vamos a hablar en la estrategia nacional, porque es que lo contemplan todos, lo contempla desde la prevención a todo esto que estoy contando. El seguimiento de las redes sociales, de la darknet, del internet, de todo. La clave es dificultar el uso del ciberespacio. Esa es la clave, es hacerlo difícil para esta gente. Pero claro, poner puertas al campo, la verdad, es muy complicado. Pero bueno, para eso estamos detrás nosotros. Por ejemplo, en el uso de las redes sociales, nosotros tenemos una figura jurídica que es muy interesante, que es el agente encubierto en este mundo de la ciberdelincuencia. Entonces, eso funciona de la siguiente manera: es un policía o guardia civil, se hace pasar en las unidades de ciberdelincuencia, se hace pasar por un malo, se usa mucho para pornografía infantil o también por todo esta tipología delictiva. Y entonces, haciéndose pasar con su IP y con su estructura, digamos, de identidad falsa, pues logra meter en estos mundos y bucear en ellos y sacar información que luego vamos a... Entonces, es una figura relativamente nueva que estamos utilizando mucho Policía y Guardia Civil. Entonces, hablaba también, bueno, aquí tengo la financiación del terrorismo. Claro, en el momento que hablamos de financiación, yo ya me pongo ya contento, por no decir ahora, financiación, blanqueo de capitales, corrupción, todo eso es mi mundo. Entonces, claro, la financiación del terrorismo es un elemento preventivo de primer orden, o sea, o la financiación no ya es del terrorismo, sino cualquier grupo de estos, organizado, que se dedique a cualquier actividad o conducta de delitos de odio. Si nosotros, como digo yo siempre, si le quitamos la pasta a las organizaciones criminales o a este tipo de delincuentes, no solamente le quitamos la pasta, sino le rompemos sus estructuras financieras. A un grupo organizado o a un grupo de delincuentes le rompes los despachos de abogados que usa, las líneas con los paraísos fiscales, con las empresas, con otros países, le rompes toda esa estructura. Eso es muy difícil de lograr restituir, y además le hemos quitado todo, coches, todos los activos que tiene. Ese es el camino también del éxito para luchar contra este tipo de delitos, bueno, para luchar contra todos los delitos, ¿no? Entonces, también en la prevención hemos hablado mucho del testimonio de las víctimas, de la figura de las víctimas. También en la Estrategia Nacional se contempla, porque es muy importante el testimonio de las víctimas para contrarrestar la narrativa terrorista o extremista. Es importante. Conectamos con la visibilidad, conectamos con la transparencia, es importante también. Y me hablaba de las juntas locales de seguridad. Sí. Claro, eso es otro punto de conexión de las fuerzas de seguridad con la gente, con las ciudades, con la ciudadanía.
Efectivamente, hay una periodicidad, depende si hay algún suceso que haya que adelantar o acelerar la convocatoria, pero normalmente cada 6 meses, ¿no? Se lo veníamos haciendo. Sí. Entonces nos juntamos en un salón del ayuntamiento, Guardia Civil, nosotros, policía local, normalmente pues los operadores de seguridad, con la delegación de gobierno, con los expertos de la Secretaría de Estado de Seguridad, y se analiza la criminalidad, se analiza la situación, la complejidad o la situación delictiva de la ciudad, qué está pasando, cómo van los delitos, qué faltas, dónde se está ocurriendo más, en qué barrios y tal. Entonces ahí se hace una descripción técnica, cada uno lleva sus datos en función de sus competencias, Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional, y se hace un análisis de cómo, si la cosa va bien, la cosa va mal, se evalúan los índices y toda la problemática, lo que haya en un barrio, en otro, cómo se está abordando, se hacen planes conjuntos, porque se hacen muchos planes conjuntos de cooperativos, eso es otra de las claves del éxito, siempre trabajamos juntos, trabajamos mucho con la Guardia Civil, con las policías locales y luego sí que había una parte, ¿verdad?, abierta, en la que ya los técnicos, digamos, nos exponíamos a la ciudadanía. En esa parte abierta entraban colectivos de todo tipo y asociaciones, plataformas, y entonces ahí nos bombardeaban. Había veces que tenías la suerte, ¿verdad?, que bueno, te felicitaban, pero otras veces pues también. Claro, daban caña. Claro, bueno, en el barrio del Lianchi no están haciendo nada porque no sé qué, están los ocupas, están estos, están los... Bueno, mil problemas, entonces es lo que afectaba a la gente. Bueno, pues era una buena forma de tener el tacto de la ciudad. Yo la verdad que ese ámbito también lo tocaba, y muchas veces gracias a Ricardo, que también me he seguido grandes consejos, en la comisaría, por ejemplo, de Alcalá, citaba a estas organizaciones y hablaba con ellas, y veías el tacto y veías que las preocupaciones y tal. Entonces ha habido siempre una comunión, y cada día más, entre fuerzas de seguridad. No se nos ve ahí el policía como... El policía no está para correr detrás, está para correr contigo y que ayudarte. Y ese es el camino que llevamos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esa comunión con la ciudadanía, porque en definitiva somos ciudadanos también nosotros igual, y los problemas nos afectan a todos, más o menos. Muy bien, llevo las cosas a su sitio, con su permiso, mi comisario, perdón, mi coronel. Solo quería facilitarle. Perdón. Sé que son muchas sus funciones, y tenerle aquí tanto tiempo, sé que le tenemos parado, soy consciente. Gracias. Perdona, porque era una llamada que no podía, por lo menos, decir que contestaría la llamada luego, ¿no? Entonces, intentaré contestar la pregunta. Respecto a la prevención, vamos a ver, prevención nosotros hacemos sobre todo en 2 grandes ámbitos. Uno, prevención en los colegios, ¿no? Porque creemos que en los centros educativos es por donde al final pues pasa todos los niños y los adolescentes de nuestro país, y por lo tanto, teniendo en cuenta además que están en una edad vulnerable, creemos que es el sitio ideal para que la labor de prevención pueda surtir efecto. Entonces, teniendo en cuenta que existe un plan director para la convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos, que conlleva el que miembros de la Guardia Civil y de la Policía, pues con bastante frecuencia, acudan a estos centros educativos a impartir charlas y establecer una relación fluida con la comunidad educativa, con los alumnos, pero también con los profesores y también con las asociaciones de padres de alumnos, y que aprovechen esas charlas pues para dar consejos en materia de seguridad y para tratar de romper también a veces esa distancia que hay entre el personal uniformado y el ciudadano de la calle. Pues dentro de esa actividad pues también se incorporan mensajes en materia de prevención de la radicalización, y se intenta concienciar a los chavales, a los adolescentes, de los riesgos de la radicalización y cuáles son los elementos que permiten detectar cuando ellos mismos o un compañero
puede estar siendo sometido a un proceso de adoctrinamiento que le pueda conducir a la radicalización violenta, y en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al mismo tiempo, esas charlas y esas jornadas sirven también para tratar de crear un clima de confianza con esos alumnos, de manera que si no lo hace, pues no tienen por qué hacerlo en ese momento durante la charla, sí que pueda cualquiera de los alumnos conocer que hay sistemas de comunicación con las fuerzas de seguridad, donde si necesitan en un momento ayuda, pues puede establecerlo, además de manera confidencial, para tratar de evitar que él o un compañero o un familiar suyo sea objeto de radicalización. A este respecto, dentro del plan de lucha contra los delitos de odio que este año 2019 ha lanzado la Secretaría de Estado, ya es el tercer plan desde aquel inicial de que hablábamos hace un momento, el protocolo de 2014, pues como decía, en el plan de este año se incorpora una iniciativa que yo creo que es bastante interesante, que es la edición por la propia Secretaría de Estado de Seguridad de material didáctico adaptado a menores y adolescentes para que el personal que va a impartir estas charlas aborde este tema con una documentación que previamente ha sido estudiada y elaborada concienzudamente, y que ese material sirva para estas relaciones con alumnos, profesores y asociaciones de padres, para tratar de hacerles ver cuáles son los riesgos asociados a la discriminación y al odio, y cuál es la forma de identificarlos y también de atajarlos. Ese es el primer ámbito de los dos que decía, que es en los que actuamos en materia de prevención, el ámbito de los centros escolares. Y el segundo es Internet. El segundo son las redes sociales, son los foros de Internet y ese espacio virtual por el que hoy en día pues se establecen tantas o más relaciones que las que se establecen personalmente. Ahí el esfuerzo principal va encaminado a tratar de detectar el discurso del odio y tratar de ser capaces, o en gestión abierta, por medio de herramientas que hay para analizar las redes sociales, o como decía el comisario, a través de esa figura que nos ha aportado la última modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que consideramos muy útil, que es el agente encubierto informático, pues por cualquiera de estas dos vías tratar de conocer qué es lo que se está moviendo en esos ámbitos de Internet que pueda tener repercusión negativa en la radicalización violenta. Por último, bueno, también quisiera hacer hincapié que en el ámbito de la Guardia Civil hacemos un esfuerzo adicional en un ámbito que consideramos debe tener un tratamiento singular, que es en el medio rural. Hay veces que el medio rural, y más hoy en día, que conocemos los problemas de lo que se está llamando ya la España vacía, donde de determinados espacios que están siendo despoblados, pues hay a veces que en esa España vacía, con muy poca densidad de población, pues tardan en llegar determinados mensajes y, por lo tanto, a veces son más susceptibles de ser objeto de captación o reclutamiento, porque en ocasiones no tienen acceso a las medidas de prevención que existen en otros ámbitos. De ahí que nosotros en estos ámbitos, en el ámbito rural, hacemos un esfuerzo singular. Y respecto a la Junta de Seguridad, creo que sería bueno, en primer lugar, no sé si los alumnos conocen el concepto de Junta de Seguridad. La Junta de Seguridad es un órgano que se crea por la Ley Orgánica 286, que es la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la ley que regula un poco el espacio competencial de las fuerzas de seguridad del Estado, autonómicas y locales en nuestro país, y en esa ley dice que habrá una Junta Local de Seguridad en aquellos municipios que cuenten con policía local, y que es el órgano competente para establecer las formas y procedimientos de colaboración
entre los cuerpos de seguridad que trabajan en ese municipio. Es decir, es de ámbito local y, por lo tanto, de lo que se trata es de hacer una junta, una reunión en la que estén los distintos actores que participan en la seguridad de ese municipio, que son distintos cuerpos de seguridad, y ahí, como se da cuenta, pues se analiza cuál es la situación, cuáles son los problemas de seguridad de ese municipio, para ver cómo abordarlos de manera conjunta e intentando que los esfuerzos de todos sumen y se rentabilicen. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar las juntas locales de seguridad en este ámbito que hoy tratamos? Pues yo creo que en el año 2010 se publicó el reglamento de funcionamiento de las juntas locales de seguridad y ahí, entre otros muchos aspectos, contemplaba la importancia de la participación ciudadana, y dice ese reglamento que en las juntas locales pueden constituirse consejos locales de seguridad, que consejos locales de seguridad son un órgano dentro de la Junta al que pueden ser invitados representantes de asociaciones ciudadanas, organizaciones empresariales, sindicatos y cualquier otra institución o sector que conforme el tejido social del municipio. Entonces, ese es, yo creo, el ámbito específico de la Junta Local de Seguridad, donde deben abordarse los problemas de radicalización violenta, y que, por lo tanto, nosotros ya lo hemos hecho en algunos municipios de la Comunidad de Madrid, solicitar que dentro de la Junta Local de Seguridad se convoque el Consejo Local. Ahí asisten asociaciones de víctimas, sobre todo en aquellos municipios donde se ha detectado que puede existir un problema, que los hay. Hay municipios donde pues, hay un colectivo de víctimas específico, o porque hay una población importante de determinada procedencia o geográfica o racial o religiosa, y que en ocasiones surgen estos problemas, y entonces en esos casos es importante contar con el propio colectivo para abordar en la Junta Local de Seguridad, mediante el Consejo Local de Seguridad, cuál es la dimensión del problema y qué medidas se pueden arbitrar para solucionarlo. La verdad que es interesantísimo. Yo tengo que hacer la pregunta relacionada con la radicalización violenta, sobre todo mal llamada yihadista. Ya se ha explicado en el curso por qué es mal llamada yihadista, pero en este momento tanto Guardia Civil como Policía Nacional están trabajando en una estrategia que yo diría que es a nivel global, de la que quisiera que, dentro de lo que se pueda comentar, siempre a efectos de ilustrar a los alumnos, pudiera comentar un poco en qué se está haciendo en ese sentido, mi coronel. Bueno, efectivamente, la radicalización violenta no afecta solo al terrorismo, y esto es importante decirlo, aunque gran parte de nuestros esfuerzos van dedicados a evitar la radicalización en el ámbito del terrorismo, porque es una de las principales amenazas que tiene nuestro país, pero todos somos conscientes de que hay muchas otras actividades en las que un joven puede radicalizarse y acabar con actitudes violentas dañinas para la convivencia de todos. Me vienen a la mente pues desde determinadas actividades deportivas. Todos sabemos que hay determinados clubes deportivos de fútbol o de otros deportes en los que algunos jóvenes, cuando se introducen, pues acaban siendo forofos, y todos sabemos lo que ha pasado en determinadas ocasiones, con lo cual es un ámbito en el que hay que prestar atención. Y también en otros colectivos en los que sin tener una determinada ideología, ni ideología política, ni tampoco una determinada confesión religiosa, pues al final conforman un colectivo que tiene como una de sus premisas o finalidades la utilización de la violencia. Me viene a la mente lo de las bandas latinas, ¿no? Hay determinadas bandas latinas que llevan muy a gala la utilización de la violencia, con lo cual, efectivamente, radicalización violenta no es sinónimo de terrorismo, ni terrorismo internacional, ni ningún tipo de terrorismo, aunque es uno
de los ámbitos que más atención merecen. Dicho esto, ¿qué estamos haciendo para tratar de luchar contra la radicalización violenta? Bueno, pues nosotros, en el ámbito de este terrorismo, ¿no? Nosotros, sobre todo, los esfuerzos los estamos haciendo en 3 ámbitos, que es donde creemos que más se da la radicalización. El de Internet, que ya lo hemos visto, es el ámbito virtual, que es un ámbito un poco transversal que afecta a toda la sociedad. El segundo sector es en los centros de culto, principalmente en las mezquitas. Las mezquitas sabemos que son lugares donde se reúnen los fieles y donde el imán cuenta con una posición privilegiada con respecto al resto de los asistentes a la mezquita para tratar de hacer llegar su mensaje. Entonces es fundamental intentar evitar, que como en alguna ocasión lamentablemente ha ocurrido, pues que el imán intente utilizar esa posición privilegiada que le da su situación en la mezquita para tratar de modificar el discurso y adecuarlo a una visión concreta de la religión que vaya encaminada hacia la violencia. Eso es obligación de las fuerzas de seguridad, tratar de evitarlo. Lo estamos haciendo, estamos en contacto, por supuesto, con las comunidades musulmanas, que en su mayor parte son las primeras interesadas en que esto no ocurra y tienen un grado de colaboración muy fluido con nosotros, y vamos de la mano en el objetivo común de mantener y defender la libertad religiosa y de culto de cualquier confesión, pero impedir que esa libertad religiosa sea pervertida y sea utilizada para camuflar bajo ella una labor de captación y de radicalización hacia la violencia. Por lo tanto, ese es uno de nuestros ámbitos de actuación, y en algún caso, pues cuando ha sido necesario, pues se ha utilizado y se ha expulsado del territorio nacional algún imán porque estaba incurriendo en actividades contrarias a la seguridad nacional que contempla la ley de extranjería como uno de los casos en los que un individuo puede ser expulsado de nuestro país. El otro gran ámbito en el que tratamos de luchar contra la radicalización violenta en este terrorismo es en el de las prisiones, en el ámbito penitenciario, porque las prisiones son otro lugar donde se encuentran grupos de estos colectivos, donde pasan muchas horas sin mucho que hacer. Es intrínseco a la privación de libertad que existe en un centro penitenciario, y por lo tanto son lugares especialmente susceptibles para el adoctrinamiento. Por lo tanto, nosotros, las fuerzas de seguridad del Estado, la Guardia Civil y la Policía, conscientes de ello, pues prestamos una atención especial de la mano de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para intentar evitar que la prisión, en lugar de ser un lugar de reinserción social, pues se convierta en todo lo contrario, se convierta en un lugar en el que el penado salga del centro peor de lo que entró y salga más radicalizado. Y por lo tanto intentamos llevar a cabo labores de seguimiento de lo que está ocurriendo en cada centro penitenciario para tratar de detectar esas situaciones si se producen y, en su caso, impedirlos. Ha habido también casos de operaciones antiterroristas que se han llevado a cabo en el interior del centro penitenciario, y aunque parezca una paradoja, se ha producido la detención de determinados presos que estaban cumpliendo condena en una prisión, y ha habido que ir detenerlos para iniciar una operación antiterrorista. Con lo cual, esos son los dos principales ámbitos en los que se está trabajando en la actualidad. Muy bien, mi coronel, muchísimas gracias.
Don Fernando, le paso la palabra. Luego haré un paso de palabra muy rápido, de un par de minutos, por si ahí quiere decir alguien algo para que puedan hacer alguna pregunta a los asistentes. Bueno, sí, ya se ha comentado efectivamente los ámbitos de trabajo importantes que tenemos. Yo comentar, hombre, que la globalización, en esa radicalización es que es la piedra angular y los avances sociales y los cambios sociales pues son los que se aprovechan también Al-Qaeda, Daesh y sus grupos afines para lograr tener éxito. Utilizan las tecnologías de comunicación, utilizan los movimientos de capitales y utilizan también los movimientos migratorios. Se están aprovechando para introducir ideas y activistas. El dinero ya lo hemos hablado como elemento dinamizador, la cooperación internacional, las redes sociales, el esfuerzo que hace, digamos, el mundo, la dirección política del país con esta estrategia nacional de lucha contra el terrorismo, que se contempla como una de las primeras amenazas para la seguridad nacional y para el ordenamiento democrático. Ya en esta estrategia nacional se observa pues, lo que hemos estado hablando todo el rato: prevenir, proteger, perseguir. Habla también de la resiliencia frente a estas ideologías. Eso es verdad, que España somos un país resiliente, se dice así, ¿no? Porque aguantamos, hemos sufrido mucho y aguantamos estos embates y estamos acostumbrados a ellos. Habla de los retornados, de los foreign fighters, luego quizás hablemos de ellos, del medio penitenciario, habla del testimonio de las víctimas, otra vez las víctimas, su mensaje, de la colaboración ciudadana, de la financiación. Habla también de la radicalización de estos elementos. Por ejemplo, se está descubriendo que se está comprobando que todos los atentados que están ocurriendo en Europa, la radicalización fundamentalmente se está llevando, independiente o no de uso de las redes sociales, pero en sus propios entornos. Los atentados de Cambrils y Barcelona lo fueron así, se fueron radicalizando en sus propios entornos. Por eso es muy importante lo que apuntaba el coronel de los centros culturales islámicos, de las mezquitas, de los mensajes, de todo ese mundo y también de los colegios y de las cárceles. Son entornos muy complicados y a los que hay que controlar. Se habla de este plan general de la formación, de fomentar la gestión pública de la diversidad. Eso es importante, que la diversidad está ahí, debemos aceptarla y hay gente que todavía no está por la labor de aceptarla. Esos mensajes tienen que ir calando. De programas de salida, reintegración social, bien. De adaptación, esto es importante, a las líneas estratégicas y a las normativas y a las legislaciones europeas. Ya se está en ese camino desde hace tiempo y yo creo que es la clave también. Tenemos que aunar legislaciones para que no ocurran estas cosas raras que a veces ocurren y están en la cabeza de todos. El Internet, el ciberespacio y mejorar el control fronterizo, que luego quizás también hablemos un poquito de ello, ¿verdad? Sí, a ver si hay ocasión de hacer alguna pregunta. La mesa redonda debería terminar a las 11:30, en mi condición de moderador.